Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos acompañan y nos sintonizan a través de 92.3 FM, también a través de nuestras redes sociales o de nuestra plataforma digital. Es un gusto tenerlos por acá en esta conversación que vamos a abrir el día de hoy, miércoles 25 de septiembre, sobre el tema de los fondos de pensiones y su robustez, que bueno, justamente ayer la Superintendencia de Pensiones hacía una conferencia de prensa donde abordaba estos temas y vamos a profundizar un poco más. Para algunos es un tema pues que se ve cerca, para otros todavía quedan un par de años o bastantes años, pero creo que sin duda para todos los que vivimos en este país es un tema que nos pone a pensar y nos pone también a reflexionar. Para ello tenemos vía Zoom ya a Mauricio Soto. Él es director de la Supervisión de Riesgo de SUPEN. Buenas tardes y bienvenido a este programa Asiento Extra, don Mauricio. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos por acá. Gracias a usted. Bueno, comenzábamos haciendo un preámbulo de que ayer, y poniendo un contexto, se realizaba esta conferencia de prensa donde se habla un poco de el fondo de pensiones. Creo que siempre que hablamos de los fondos de pensiones, lo hablamos desde un punto de vista de preocupación por toda lo que se viene para el futuro. Se hablan de reformas, se habla de su robustez, de en qué momento podría empezar a tener sus problemas, pero ¿cómo nos podría explicar usted a este momento en qué estado estamos respecto a estos fondos de pensiones? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, tal vez para empezar, Costa Rica lo que tiene no es un solo fondo de pensiones. De hecho, hemos construido y somos referencia en ciertos países de la región y también internacionalmente por tener un sistema nacional de pensiones bastante robusto, porque hemos tenido, digamos, la sabiduría de no depender de un solo pilar, sino de varios. Entonces, por ejemplo, para las personas que no han tenido la suerte de contribuir y que están en pobreza, tienen el régimen no contributivo, que uno podría pensar que es como el pilar más básico que existe, ¿verdad? Para esas personas, para ese tipo de personas, para las personas que sí son asalariadas y tienen altas densidades de cotización, posiblemente estén inscritas en un régimen como el IBM o el Magisterio Nacional o el Poder Judicial, que esa da, digamos, hoy en día el grueso de la pensión de este grupo de personas, pero también contribuyen al ROP, al régimen obligatorio de pensiones complementarias, que como dice su nombre es obligatorio para todas las personas asalariadas, no así, digamos, para las personas independientes. Y por último está el régimen voluntario, ¿verdad? Que sí permite mayor flexibilidad, como su nombre lo dice, ¿verdad? Pero también existen, digamos, beneficios fiscales que incluso se pueden llegar a ser hasta de 10% del salario, ¿verdad? Entonces sí hay beneficios significativos para contribuir a este régimen, ¿verdad? Entonces todo más o menos viene a formar parte de la pensión de nosotros los costarricenses. Ayer la superintendencia acentuó tal vez lo que pasó en días recientes, el informe que se elevó en días recientes en la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se comunicaba que habían problemas en este régimen. Como nos podremos recordar, porque tal vez tengamos algún familiar que adelantó la pensión para la entrada de la reforma del 11 de enero 2024, este régimen hizo unos ajustes ¿verdad? El pasado 11 de enero. Por ejemplo, para los hombres eliminó la posibilidad de pensión anticipada, para las mujeres la redujo a 63 años. Y la normal de retiro se mantuvo en 65 años, pero también se hicieron otros ajustes, como por ejemplo considerar 300 cuotas y los mejores 300 salarios para el cálculo de la cuantía básica, ¿verdad? Entonces todos esos ajustes dejaron o permitieron dar cierto respiro al régimen, que estamos en proceso de revisión para ver si coincidimos con el 2047, como a ellos les dio, pero lo que nos dice es que para el 2047 la reserva del IBM, que como sabemos en pensiones es muy importante tener reservas para dar seguridad al financiamiento de las pensiones, esas reservas, nos dice el informe, se agotan en el 2047. Y eso en pensiones es nada, ¿verdad? Suena mucho tiempo, pero eso es la vuelta de la esquina,
porque en pensiones, como les digo, es muy importante constituir las reservas para que ya cuando yo me retiro, ya yo no tenga que necesariamente depender de otra persona, ¿verdad? Porque puede ser que, y de hecho lo estamos experimentando, cambios demográficos muy fuertes, puede ser que esa persona no venga, entonces ojalá que tenga yo asegurada mi pensión con ahorros de antemano, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos regímenes de capitalización. No importa que sea el IBM, no importa que sea el ROP, ojalá todos los fondos deberían tener, como sí lo tiene el ROP, ojalá también el IBM debería tener un suficiente grado de capitalización. Y para eso, inevitablemente, requerimos hacer ajustes, ¿verdad? Y por eso, la superintendente doña Rocío Aguilar ayer mencionó también el lanzamiento que hizo la superintendencia de un diálogo nacional, que también a los radioescuchas les abrimos las puertas a ese diálogo. Está en la página de SUPEN, en supenf.fi.cr /diálogo nacional, o también el correo diálogo creo que es rayita abajo nacional, pero si no te lo puedo compartir después, ¿verdad? @supen.fi.cr, donde esperamos que más personas ojalá nos acompañen en este proceso de diálogo. ¿Cuál es, sí, bueno, ahora que hacemos la invitación a eso, a que a la gente se sume, cuál es la idea? Que la gente pueda participar, ¿de qué manera? Sí, básicamente hemos constituido un proceso basado en sectores, ¿verdad? Entonces es muy importante que ojalá la gente venga de un sector, ¿verdad? Ya sea como pensionados, afiliados, sector académico, empresarial, empresarial, trabajadores y también del Estado, ¿verdad? Tenemos representantes de casi todos los sectores, por ejemplo, CONAPAN, del INAMU, hay de la juventud, ¿cómo se llama? La Asamblea de la Persona Joven tiene su representante, también el Centro Nacional de la Juventud tiene su representante. Entonces, todos los sectores han puesto sus representantes, pero siempre hay más sectores y personas interesadas y hemos recibido solicitudes. Lo único que estamos requiriendo es que se nos notifiquen, ¿verdad?, por cualquiera de los medios oficiales de SUPEN, el sector al que pertenecen y el deseo de incorporarse a la mesa del diálogo, y eso sí se le hace conocimiento al resto del comité interparticipativo, pero no hay en general ninguna postura en contra de recibir nuevos miembros, porque la metodología que se escogió es una metodología lo más participativa posible. Lo que queremos es realmente escuchar todas las propuestas que existen y ojalá poder, en la medida de lo posible, trabajarlas y cuantificarlas para llevar tanto a la Asamblea como a la Caja Costarricense de Seguro Social y a los diferentes entes tomadores de decisión, propuestas y soluciones, ¿verdad?, lo más democráticamente recogidas posible, ¿verdad? Ayer se hablaba de reformas y precisamente al IBM, pero va creo que muy ligado a todo esto que hablamos de la problemática del envejecimiento poblacional. Ustedes insisten en que es necesario esta reforma al IBM para mayor cobertura de una pensión digna. Entonces, ¿qué tipo, verdad, de reformas son las que pues se discuten de momento? Sí. Sí, como bien decís, hay un contexto demográfico muy claro. De hecho, en la tercera sesión, ¿verdad?, que fue el pasado 20 de septiembre, tuvimos dentro de los participantes, porque hemos ideado también que la mesa de diálogo no solamente sea un espacio de propuestas, que obviamente ese es su objetivo final, sino también un espacio también de inducción y de educación sobre el tema. Entonces hemos también mezclado charlas más magistrales y educativas, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera mesa del diálogo tuvimos desde Esteban perdón, un actuario, Esteban de la CIMPA, de la Universidad de Costa Rica, y Alberto Trejo de INCAE, dando posturas diferentes, pero un diagnóstico en el que coincidían de la necesidad de hacer reformas. Y en la segunda tuvimos a Gilbert Brenes, también de la Universidad de Costa Rica, del Centro Centroamericano de Poblaciones,
comentándonos, ¿verdad?, las últimas proyecciones demográficas del país, que no sé si es conocido por los radioescuchas, pero en junio el INEC subió las nuevas proyecciones demográficas. Y si ustedes acceden a esas proyecciones, se darán cuenta que hay un cambio dramático en la proyección poblacional de Costa Rica, que para el 2100 se proyectaba en 5.900.000, alrededor de eso, está cambiando casi a 3,5 millones, ¿verdad? Y eso es producto de dos cosas. A pesar de que tenemos una mayor longevidad de la población, ¿verdad? Hemos tenido también tan baja natalidad y cada vez porcentaje de la población más envejecido, que tarde o temprano esa gente va saliendo, ¿verdad? Va saliendo del país, deja de existir y lamentablemente se nos desploma la población hacia finales de siglo. Sí. Entonces, sí son realidades muy crudas y contundentes, que en un régimen como el IBM, que como les decía, no está 100% capitalizado, ¿verdad? Y ese es tal vez el meollo del asunto, ¿verdad? No se generaron suficientes reservas para pagar todas las pensiones en curso de pago, y entonces dependemos de la parte demográfica. Entonces, al depender de la parte demográfica, tenemos que ir incorporando, haciendo ajustes al IBM para ser consistentes con esa realidad, ¿verdad?, que tal vez se pusieron por mucho tiempo. En la mesa, por lo menos en lo que fue la sesión del 20 de septiembre, no se llevaron ajustes paramétricos, ¿verdad?, que tal vez son los necesarios que tome el IBM. Y esto por la sencilla razón de que el IBM su gobernanza está constitucionalmente protegida, ¿verdad? El IBM, para garantizar la seguridad social del país, tiene gobernanza totalmente autónoma, ¿verdad? Entonces ellos, o sea, no solamente se gobiernan, sino también se autorregulan, ¿verdad? Entonces ellos mismos pueden establecer los ajustes paramétricos. Lo que más nos interesa a nosotros como diálogo es que justamente esos ajustes que puede llegar a tomar el IBM, como fue la reforma ahora del 11 de enero, ojalá sean lo más perdurables en el tiempo. Entonces, lo que sí queremos es que temas como mecanismos de autobalance, que eso muy sencillo es evitar procrastinar el problema, ¿verdad? Como pasó actualmente con el IBM, que desde 1950, cuando el primer actuario, Cecil Nesbitt, vino al país y hace un diagnóstico del IBM, ya documentó que había una brecha de financiamiento importante en el régimen, pero pasaron más de 70 años y no se hizo nada, y entonces ahora estamos a las puertas de tomar ese ajuste realmente por primera vez, ¿verdad?, de forma significativa. Entonces, lo que estamos tal vez posicionando no es tanto los ajustes paramétricos que puede hacer el IBM, porque para eso tiene autonomía constitucional, sino otros temas como pensiones mínimas, con financiamiento del Estado, también aspectos de gobernanza para que este problema no pase otra vez, ¿verdad?, y no se sigan procrastinando las decisiones, por ejemplo, en este régimen o en otros, ¿verdad?, para que cada vez sean más amparadas en lo técnico, y también que hayan reglas de autobalance, ¿verdad?, que permitan, por ejemplo, automáticamente ajustar la edad normal de retiro, que puede seguir siendo 65 años, pero si aumenta la esperanza de vida, que reconozca eso de forma automática para evitar procrastinar las decisiones. Ese tipo de medidas son las que por lo menos por ahora se pusieron a discusión, y lo que esperamos es que los diferentes participantes hagan sus contrapropuestas, sus observaciones e incluso sus propias recomendaciones de propuestas propias que puedan diferir de esto e incorporar otros aspectos. Bueno, creo que también cuando se habla de pensiones, de sistemas de pensiones, uno de los retos que siempre está ahí es la informalidad, y como país sabemos que tenemos una informalidad en medio del mercado laboral bastante amplia, y esto repercute porque, bueno, hace también a inicios de este mes de septiembre salía un informe, el cuarto informe sobre personas adultas mayores en Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, y más o menos decía que alrededor de 215,000 personas o más adultas mayores viven en el país sin ningún tipo de pensión.
Y sabemos que esto a futuro, esta informalidad que ahorita está en el mercado, digamos que gente que no cotiza para estos regímenes repercute. Entonces, también, esto ustedes lo ven o cómo lo involucran a estas propuestas o lo que ven a futuro. Totalmente, y por lo menos lo estamos involucrando, por lo menos de 3 grandes frentes. El primero es lo que le comentaba de la pensión mínima, ¿verdad? Porque hay muchas personas que lamentablemente, así por ley de los grandes números, ¿verdad? Dado el alto grado de envejecimiento del país, vamos a tener para el 2050 una cuadruplicación de la población adulto mayor, o sea, tanto en términos absolutos como en términos en relación de su porcentaje con respecto a la población total del país, se llega a cuadruplicar en la población adulto mayor. Entonces, imagínense el cambio, ¿verdad? De pasar de ser una sociedad altamente envejecida en cuestión de décadas, ¿verdad? Eso obviamente va a impactar a muchísima gente que posiblemente va a engrosar todavía más esos números que vos indicaste y van a estar sin pensión contributiva. Entonces, eso obliga a que desde ahora replanteemos las pensiones no contributivas, que usualmente se le da un espacio al Estado, ¿verdad? Para que sea el subsidiario del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Pensiones normalmente lo que hace es replicar los resultados del mercado laboral. Entonces, si el mercado laboral es desigual o es inequitativo o le falta cobertura o tiene muy alto grado de informalidad, el sistema de pensiones simplemente lo replica y con más fuerza porque es todos los ahorros capitalizados en el tiempo para un sector versus a otro sector no. Entonces es muy necesario que desde ahora se replantee eso para tener una cobertura lo más universalmente posible, ¿verdad? Puede ser complementaria a las pensiones contributivas, de forma que si a una persona le aparece una pensión contributiva muy baja, el Estado entre y complemente y corrija ese resultado. La segunda arista donde estamos involucrando esto es también en flexibilizar más, ¿verdad? Tanto los requisitos para una pensión como los beneficios. Entonces, de forma que si yo contribuyo tal vez un poco menos a lo que hoy se me exige como lo que se llama periodo de consolidación, que son 180 cuotas, siempre se me reconozca una pensión, ¿verdad? Si yo tengo 120 cuotas o más, ¿verdad? Que me reconozcan una pensión, ¿verdad? Ese es otro elemento que también puede ayudar a paliar los efectos de la informalidad. También se comentó, ¿verdad?, hacer incentivos para que, por ejemplo, las mujeres, que normalmente son las más afectadas por la informalidad por su doble rol de cuidadoras de niños y de ancianos, entonces se les dé una compensación, ya sea porque tienen hijos, ¿verdad? Entonces se les compense eso, o porque se formalicen los servicios de cuidado, que eso es muy importante, porque entonces las personas que hacen cuidado entonces ya van a empezar a contribuir, a tener una pensión contributiva, ¿verdad? Eso también son elementos que se discutieron. Y por último, como les decía, el ROP actualmente, el régimen complementario de pensiones, no está diseñado para los no asalariados, ¿verdad? Se exige incluso para aperturar la cuenta ser asalariado. Entonces también estamos viendo la forma de flexibilizar ese requisito para que también no asalariados e independientes puedan contribuir, se les puedan aperturar cuentas mucho más fácilmente y también se puedan hacer campañas comunicacionales y publicitarias por parte de las operadoras para capturar un segmento mayor de la población hoy independiente. Y también, como les decía, el voluntario tiene uno de los mejores beneficios fiscales de cualquier instrumento financiero del país. De hecho, si uno quisiera ahorrar en lo que más reditúa, normalmente la gente empieza a hacer comparaciones entre el mismo sector financiero, como cooperativas financieras, bancos, pero lo que más reditúa es un plan voluntario de pensiones cuando se le incorpora, por ejemplo, este componente exento, porque ya no solamente depende de los rendimientos de las pensiones, de los instrumentos en los que invierte la operadora, que por sí son de los más altos en el mundo, sino que además hay que computarle toda esa exención fiscal que yo no la recibiría si invirtiera en cualquier otro instrumento, pero solamente si lo invierto en voluntario me lo dan. Entonces son mecanismos que ya tiene el país, ¿verdad? De hecho, yo le recomendaría a todas las personas que salgan un plan voluntario, mínimo con los aportes individuales, ¿verdad? Hasta un 10%,
pero incluso los patronos pueden hacer campañas también para otro 10%. Entonces es bastante, digamos, el espacio donde se puede crecer los aportes a nivel país, que es tal vez lo más importante, la lección más importante de todo este cambio demográfico que se nos avecina. Tenemos que aumentar la cantidad de recursos que tiene el Sistema Nacional de Pensiones para afrontar este envejecimiento de la forma menos traumática posible. Sí, en este sentido, a mí me gustaría preguntarle cuán viables son todas estas propuestas, porque bueno, casi siempre que se habla de fechas, ¿verdad? Y creo que aquí ustedes lo mencionaban, a partir del 2047 sería incapaz de pagar pensiones a partir del fondo. Entonces, de cara a estas fechas que pues diagnostican que el problema podría profundizarse, ¿cuán viable se ve todas estas reformas y también por parte de los actores, de los que están involucrados a tomar a tomar las riendas y poder aplicar estos cambios o reformas o mejoras? Sí, aquí tal vez lo importante es destacar, digamos, que SUPEM, ¿verdad?, no es un participante político. De hecho no tenemos iniciativa de ley. Normalmente siempre dependemos digamos, de terceros que sí quieran dar Claro. la contraparte, digamos, política a todas las propuestas técnicas que puedan hacer como un espacio de diálogo como el que está liderando la superintendencia. Entonces, tal vez empezando por ahí, yo creo que desde el punto de vista meramente técnico, ¿verdad? Por suerte los números sí dan, ¿verdad? O sea, sí, por más de que el 2047 está a la vuelta de la esquina en términos actuariales, sí es un plazo suficiente, digamos, para tomar las medidas que hayan que tomar como para darle todo el Sistema Nacional de Pensiones mayor cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Por lo tanto, es más una pregunta política. Normalmente, en los países que han tenido éxito en estos procesos de diálogo, el componente de pensiones termina inevitablemente teniéndose que hablar en campañas políticas. ¿Y eso por qué? Porque si no se habla, ¿verdad?, los presidentes no van a tener suficientemente capital político para hacer los ajustes, ¿verdad? Porque van a ser como ajustes que se toman por su sorpresa a la población. Entonces, lo que sí las buenas prácticas en materia de diálogo, y sí hemos tenido mucho consejo de, por ejemplo, de personas como Rodolfo Saldain de Uruguay, que fue el asesor técnico, el líder técnico del diálogo. Normalmente lo que hacen es posicionar mucho el tema en la población, educando mucho a la población. Por ejemplo, todos estos aspectos demográficos tienen que ser muy entendidos por la población, porque son pronósticos. Si bien siguen siendo pronósticos, son muy difíciles de cambiar, ¿verdad? Muy difícil, por ejemplo, que los costarricenses empiecen a tener más hijos cuando ya dejaron de tener hijos, ¿verdad? De tener ultra baja fecundidad. Entonces, cambiar esos patrones demográficos es muy difícil. O, por ejemplo, recibir más migrantes también puede ser una salida, ¿verdad? Pero actualmente las proyecciones que nos compartió Gilbert consideran apenas 2.000 migrantes por año, que es bajísimo, ¿verdad? Entonces, mientras eso no cambie, y dado que, como les decía, un régimen como el de IBM no tiene suficiente capitalización, es inevitable, digamos, hacer ajustes. Entonces sí es importante que desde el punto de vista político e incluso más educativo, ¿verdad?, la población costarricense tenga la madurez suficiente como para reconocer que hay un tema y que hay que hacer los ajustes, ¿verdad? En pensiones nunca ninguna reforma se puede dar ya por sentada, ¿verdad?, aún cuando se aprueba, porque usualmente son temas bastante álgidos, donde, ¿verdad?, se pueden incluso revertir reformas del pasado, ¿verdad? Entonces eso también lo hemos visto. Por eso siempre el diálogo tiene que ser permanente, aún si se aprueban las reformas, porque puede ser que entonces se nos olvide por qué hicimos la reforma y se corre el riesgo de revertirla, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el punto de vista técnico, nada más para resumir, el espacio existe, ¿verdad? Los estudios se han hecho, la Superintendencia de Pensiones tiene una batería de estudios, pero como les digo, no queremos amarrarnos a eso, sino escuchar otras propuestas también. Pero lo más importante acá es que haya un acompañamiento también de la parte política
para que de verdad haya un compromiso por hacer algo. Ojalá que esto llegue a campaña también para educar a la población y que sepa que es necesario hacer un ajuste también. Claro, no, creo que es un punto que incluso me gustaría extender un poco más después de esta breve pausa que vamos a hacer a las 2:29 de la tarde. Ya casi regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso hoy conversando sobre los fondos de pensiones y su solidez para el futuro y los cambios o reformas que podríamos pensar que se le pueden hacer. Ya bien lo decía don Mauricio Soto, director de supervisión de riesgo de SUPEN, que incluso se abre una mesa de diálogo para comentar estas reformas, incluso las que se plantean, pero más allá de las que quieran plantear los sectores, porque pues esto creo que es algo que a todos como país nos atañe y nos involucra y nos preocupa. Entonces, antes de ir al corte comercial, hablábamos un poco también de esos cambios que podríamos implementar, no solamente los que atañen meramente a la parte política o de gestión o de instituciones, sino estos cambios que son importantes en la población, en la manera de pensar y cómo vemos nosotros nuestro futuro. Hay gente que tal vez está más cercana a tener su pensión y saben que va a estar ahí, pero cuando hablamos de esta solidez y de hablar que a partir de cierto periodo podría empezar a ser insuficiente el fondo para pagar estas pensiones, entonces ahí creo que entra nuestra parte de cómo nos plantamos y planificamos de cara a este reto que tenemos. Hace unos días, don Mauricio, nosotros abordábamos también el tema por parte de los planes de pensiones voluntarias, que creo que es un tema que, aunque está y que es una opción, lo consideramos muy poco. Creo que quizá podría ir también por esta forma de pensar en la que tal vez no nos involucramos de la manera como se pudiera ser. Entonces, nosotros, bueno, hace unos días conversamos y quisiera poner un extracto de esta conversación que tuvimos con don Marco Vargas, parte de gerente general del BN Vital, como para posicionarnos y también tener un punto de partida de esta punto que usted también abordaba antes, de estos cambios que podríamos hacer como ciudadanos. Entonces vamos a escucharlo brevemente. Preguntarle, bueno, ¿cómo funciona esto? Porque mucha gente pues sabe que existen estos planes, alguna otra gente tal vez no. ¿Cómo es que funciona un plan voluntario de pensión? Bueno, sí, esa es una pregunta muy importante porque vamos a ver ahora que escuchaba al señor director con ese estudio tan importante sobre todo el tema, lo que se viene dando en los sistemas de que lo que llamamos primer pilar o regímenes básicos. Pues lo importante es saber esto. Cualquier persona, sea trabajador independiente, sea una persona asalariada, lo primero que tiene que empezar a, que hacer como cambio de enfoque es que durante muchas décadas y especialmente a partir de 1949, cuando se crea el primer pilar, que es el régimen del IBM, las personas hemos estado pensando que la pensión es un derecho, número uno. Número dos, que tenemos una fecha focal en la que nos podemos pensionar una vez se cumplan una serie de condiciones. Y tres, que hay un monto preestablecido que nos va a tocar de pensión. Hay tres cosas. Que la primera es que es un derecho. Lo segundo, que es un tema que nos va a tocar en algún momento, o sea, que hay una fecha focal. Y tercero, que nos corresponde un monto específico. ¿Cuál es el cambio de enfoque que hay que Bueno, es parte de lo que nos decía don Marco Vargas, gerente general de BN Vital, pero a mí me gustaría plantear la pregunta, don Mauricio, o sea, ¿cuánto alivianaría que más personas pensáramos de esta manera en buscar estos planes también voluntarios? Sabemos que las condiciones no para todos son similares y para algunos es más sencillo al tener, por ejemplo, un ingreso mensual. Hablábamos de la informalidad, que es parte de los retos, entonces creo que sí
sí, tenemos que tener en cuenta muchos de estos factores, pero ¿cuánto ayudaría que avanzáramos en esta manera de pensar? Un requisito mínimo de 5.000 colones, creo que es el requisito. Pero lo más importante, ¿verdad?, es que tal vez personas asalariadas, que como decíamos, quieran protegerse, ¿verdad?, proteger su vejez. Y no solo, no estoy diciendo acá que no vaya a haber pensión del IBM. Yo creo que todos estamos claros que el IBM va a seguir dando una pensión, pero tal vez no sea tan alta como nosotros desearíamos, esperaríamos. Entonces siempre es prudente, incluso complementar para alcanzar un poquito más de suficiencia. Los ahorros que podamos hacer siempre son más que bienvenidos. Y como les decía, algo muy atractivo que tienen los planes voluntarios es que hasta un 10% de que yo llegue a ahorrar de mi salario, siempre y cuando lo tramite por medio de mi empleador, ¿verdad?, porque tiene que ser un trámite de exención con el Ministerio de Hacienda, se me excluyen, digamos, todos los costos asociados al seguro de enfermedad y maternidad, el mismo IBM y el pago de impuestos, según me corresponda o según yo me ubique en los tramos del Ministerio de Hacienda, el impuesto del salario del Ministerio de Hacienda. Entonces, si uno va sumando los componentes, por ejemplo, si llego a alcanzar un ahorro de 20%, ¿verdad?, entonces por cada 100 colones, ¿verdad?, 20 colones de esos 100 colones me los está aportando de alguna forma esta exención tributaria, ¿verdad? Entonces, si yo le sumo eso al rendimiento que podría tener cualquier instrumento financiero al mercado, posible, o sea, de seguro es el instrumento con mejor rédito. Pero la gente pregunta, pero bueno, entonces ¿cuánto tiempo está bien? Compro ese argumento de que es el instrumento que más reditúa, pero ¿cuánto tiempo van a estar ahí mis recursos? ¿Verdad? Porque al final es de largo plazo. Bueno, sí, ese es el chiste de la historia, ¿verdad? La idea es que esto venga a protegerme mi vejez cuando ya no tenga fuerzas vitales como para seguir trabajando. Entonces sí, la idea es que sea un complemento a mi pensión de régimen básico. Pero no obstante eso, ¿verdad?, y que aspiramos a que cada vez se comporte como tal, el régimen voluntario lo que actualmente pide es un periodo de consolidación de 5 años y medio, ¿verdad?, es para hacer uso de mis recursos, de todo lo que yo haya invertido en este régimen, en este plan voluntario. Esto, ¿verdad?, solamente se aplica una vez. O sea, si ya el régimen o mi plan está maduro, ¿verdad?, y cumple con estos 5 años y medio, ya cualquier otra contribución no le aplica. Y el otro requisito que tiene es que depende de la edad de la persona, ¿verdad? Se le exige, devolver esos incentivos fiscales. Entonces, si yo exijo, hay una tabla en la Ley de Protección al Trabajador al respecto, pero entonces yo exijo, por ejemplo, antes de los 57 años, tengo que devolver un porcentaje de todo lo que se me fue eximido. Si me espero a los 57 años, no tengo que devolver nada, y toda esa exención ya es mía, no me la pueden quitar. Entonces, sí es un régimen bastante atractivo, y de hecho Marco estuvo en la sesión del 20 de septiembre porque queremos que esto sea un enfoque totalmente sistémico y que también las operadoras puedan, participar del diálogo para ver qué mecanismos promocionales hacen de estos vehículos que ya hoy existen para realmente fomentar el ahorro individual en el país, sobre todo aquellas personas que estarían voluntariosas de hacerlo, pero que por desconocimiento u otras razones no lo han hecho. Sí, debería implementarse de alguna manera esta, no sé si hacerlo desde parte de un sistema educativo o no sé, ¿cuál es la manera como verían viable poder ampliar este conocimiento? No sé si se me escucha. Ahí sí, ahí lo estoy escuchando, sí. ¿Vos nos escuchás? Creo que no tenemos el retorno. Bueno, vamos a esperar a ver en qué momento podemos volver a establecer la conexión.
Y bueno, es parte de lo que conversamos el día de hoy sobre los fondos de pensiones, y justo en el marco de una conferencia de prensa ayer que hacía la Superintendencia de Pensiones, donde se decía que a partir del 2025 deberán presentarse una serie de reformas al IBM y tendrán listas de iniciativas que fortalezcan la seguridad social en el marco del IBM. Decía Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, que era impostergable una reforma sustancial al sistema de manera tal que se pueda obtener soluciones integrales para que todas las personas puedan optar por una vejez digna. Y aquí también añadimos que el tema de la vejez y es uno de los retos a los que nos dirigimos como país. El envejecimiento de la población representa un reto en muchos sentidos. El fondo de pensiones sí, porque cada vez al envejecer la población y tener más bien una baja en la natalidad, nos hace que estos sistemas de pensiones cada vez se vean más incapaces de pagar estos montos. Pero también en este momento justo conversábamos con Mauricio Soto, director de Supervisión de Riesgo, y hablábamos también de una forma o un cambio en la manera de pensar, porque como personas jóvenes que estamos todavía empezando nuestros años laborales, es fácil poder en este momento decir, bueno, vamos a planificar y vamos a buscar qué otras opciones tenemos. Pero si bien comentábamos con don Mauricio, ¿cuál es esa manera en que podríamos implementar estos cambios? No sé si ya lo tenemos de vuelta, estamos con él vía Zoom y ya nos está escuchando. Aquí lo tenemos y ahora sí, vamos a ver, no sé si retomamos la pregunta, si usted la escuchó antes de que tuviéramos el fallo técnico, don Mauricio. Sí, creo que estoy por las dos, entonces voy a cerrar una. Ok, perfecto, sí. Usted nos indica en qué momento pues se siente preparado ya para responder nuestra pregunta, que bueno, les hacíamos una recapitulación a las personas que nos escuchan sobre esta manera en que podría implementarse este cambio de chip, por decirlo así, en la manera de buscar otras opciones y pues no solamente dejarlo en manos del Estado. Claro, sí. No, súper atinante la pregunta, y yo creo que de alguna forma ese es el cambio de enfoque que quisiéramos, ¿verdad? Sí es cierto que el Estado, incluso con la misma Superintendencia de Pensiones, con los mecanismos, los incentivos fiscales del plan voluntario, también con la obligación, por ejemplo, al ROP, a los trabajadores, a los patronos de cotizar un 3,25%, a los trabajadores solo se les obliga a un 1,1%, perdón. Y con los aportes al contributivo, que en el caso del IBM llegan a ser 12,16%, sí son contribuciones significativas, ¿verdad? El problema es que no todos las reciben o las realizan, entonces siempre hay espacio para aumentar más allá de lo que hoy existe la cobertura. Entonces sí es muy importante ese cambio de chip. Y de hecho una de las propuestas que se comentó es que, por ejemplo, cuando voy a la pulpería y me exigen o me preguntan si deseo factura, ¿verdad? Entonces tener el incentivo a, por ejemplo, solicitar factura a pesar de que me cobran el impuesto de ventas. Si, por ejemplo, se le pone un porcentaje de ese impuesto, adicional, por supuesto, para no generar ningún desequilibrio a las finanzas públicas, se me deposite, por ejemplo, en mi cuenta individual del ROP o del régimen voluntario, o inclusive un porcentaje también se puede destinar al IBM. O sea, depende mucho de lo que salga del diálogo. Pero sí, estos se conocen como mecanismos vinculados al consumo. En otros países se llama pensumo, ¿verdad? Pensión asociada al consumo, para que de una vez interioricemos que todo lo que consumimos hoy es consumo que me estoy privando de alguna forma a futuro. Entonces sí es muy importante cambiar ese chip para que ojalá que cuando ya vaya yo a hacer consumo de algo,
esté consciente de que si puedo reservar un poquito de ese consumo para el día de mañana, ¿verdad? Para cuando llueva, es lo ideal para entonces protegernos de la mejor forma posible, dado que como sociedad vamos a envejecer, ¿verdad? O sea, por más de que unos estamos más cerca que otros, como un todo, Costa Rica va a envejecer, entonces tenemos que ser lo suficientemente solidarios, pero también previsores para que ese envejecimiento no nos tome por sorpresa. Claro, don Mauricio, y es que yo creo que hablamos de envejecimiento de la población y tal vez lo centramos mucho en Costa Rica, pero que si vemos para afuera, en otros países, regiones, creo que vamos por ahí, es un envejecimiento de la población y la natalidad. Creo que es también a nivel preocupación a nivel mundial para no solo Costa Rica. Y viendo, ya que entramos esto un poquito, viendo para afuera, hay países que se hayan ido jugando, hayan ideado una forma de adaptarse a estos retos de la población que podamos ver. Y yo sé que tal vez no es lo mismo y que cada país tiene sus condiciones y sus características particulares, incluso el funcionamiento del Estado y de las políticas, pero ¿hay algún ejemplo o propuestas que ustedes también vean de afuera? Sí, claro que sí. El reto que tiene Costa Rica cuando se compara en el concierto de las naciones es que no solamente, ¿verdad? Estamos alcanzando altos grados de envejecimiento y altas y bajas tasas de fecundidad, de las más altas también, ¿verdad? O sea, estamos alcanzando países como países europeos que tenían un envejecimiento mayor y tasas de fecundidad bastante bajas. Bueno, Costa Rica está alcanzando eso. El tema es que lo estamos alcanzando en un estado de nuestro desarrollo económico, por así decirlo, ¿verdad? Nuestro PIB per cápita, como lo se quiera medir, mucho más bajo que esos países, ¿verdad? Entonces eso ya genera un gran reto, ¿verdad? O sea, de alguna forma, somos un país todavía de renta media, ¿verdad? El cual se está envejeciendo muy rápido y posiblemente llegue a envejecido sin alcanzar su grado de desarrollo económico completo, ¿verdad? Como estos otros países. Entonces, ese sí es un reto particular que tenemos. También otro reto es la velocidad de envejecimiento. Digamos, los países europeos a los que estamos convergiendo tardaron muchísimo más tiempo, ¿verdad? Más de 100, lo que para nosotros son 20 años, 30 años, ellos son 100 años, ¿verdad? Son cambios seculares muy lentos. Entonces han sabido, digamos, transicionar de una forma mucho más ordenada a esa sociedad un poquillo más envejecida. Nosotros nos parecemos un poco más a países como Corea del Sur o como China, ¿verdad? Que tiene una tasa de envejecimiento mucho más rápida. Y estos países, como Corea del Sur o China, bueno, una parte no la han podido mitigar, y si uno ve Corea del Sur, a pesar de su alto grado de desarrollo económico, ¿verdad? Sí tiene un alto porcentaje de pobreza extrema en la vejez, pero producto de este envejecimiento tan rápido, pero una parte la ha logrado mitigar estableciendo contribuciones obligatorias también para los servicios de cuidado, ¿verdad? Porque eso es muy importante. No solamente vamos a necesitar una pensión, porque al final de cuentas la pensión lo que me da es una protección para un consumo mínimo, ¿verdad? Una canasta alimentaria mínima, pero realmente lo que yo necesito cuando alcanzo la vejez es una amalgama de servicios, ¿verdad? También necesito cuidado, también necesito que un enfermero se dé la vuelta, a ver si estoy tomándome bien los medicamentos, y hay una batería de servicios relacionados con el envejecimiento que actualmente en Costa Rica tampoco se están financiando, ¿verdad? No se está previendo ese financiamiento, entonces dependemos mucho, ya sea de recursos informales como un miembro de la familia, que usualmente es una mujer, que se quede, que no vaya a trabajar y que me cuide, ¿verdad? Pero que eso también afecta la pensión de esa persona y también afecta al país porque esa persona entonces deja de contribuir, ¿verdad? Entonces sí se requiere también mayor financiamiento, ¿verdad? Aquí no hay receta gratis, siempre se necesitan más recursos, ¿verdad? Para atender diferentes necesidades. Hay una estimación preliminar que había hecho el Ministerio de Jorleni León de Asuntos Sociales, y les daba que más o menos costaba 0.5% del PIB el cuidado en la vejez, tomando ya como cuidado personas con
alta necesidad o de alta dependencia. Entonces, eso también incrementa, digamos, la necesidad de mayores recursos para el envejecimiento, tanto para pagar pensiones mínimas, que la superintendencia ha estimado que cuesta alrededor de un punto por ciento del PIB, como dar estos otros servicios de cuidado sería adicional. Entonces, ya estamos hablando de magnitudes considerables, ¿verdad?, de esfuerzo fiscal que tiene que hacer el país para empezar a financiar eso, pero que por supuesto sale mucho más barato hacerlo ahora con tiempo que esperarnos a llegar ya a ese estado, porque posiblemente entonces no tengamos que hacer servicios de cuidado, sino que, por ejemplo, atender a esa persona que se descuidó ya en servicios hospitalarios que pueden ser un poco más caros, ¿verdad? Darles tratamientos, ¿verdad? Es como cualquier casa, ¿verdad? Que sabemos que es mucho mejor prevenir, ¿verdad? Cambiar las canoas, pintarla, ¿verdad? Tapar las goteras, y no, ¿verdad? No esperarnos a que se caiga el techo para reparar, porque eso va a ser mucho más caro, ¿verdad? Es la analogía, yo creo que aplica. Claro, bueno, y ya estos últimos minutitos que nos quedan antes de despedirnos, yo creo que cuando le hablamos a la gente de todos estos, problemas o apuros que presentarían estos fondos de pensiones, hablamos que unos 20 años, es que como usted bien decía al inicio, es a la vuelta de la esquina, y me gustaría tal vez no solo dejarle a la gente ese mensaje de alarmante, que es decirle, bueno, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, sino meterle a la gente también qué otras cosas se pueden hacer o esa tranquilidad que pueden, o esas acciones que pueden tomar y que podrían desde cada espacio personal aportar para que en el futuro esto pues no sea algo que nos golpee en la cara de una manera de un momento a otro. Sí, no, totalmente de acuerdo en que esto se tiene que tomar, digamos, de la forma más propositiva y positiva posible. De hecho, el tema previsional o inclusive el tema pensional forma parte de todos los temas de educación financiera, donde entonces todos los principios de educación financiera aplican acá también. Es muy importante que las personas desde ahora no solamente se preocupen de su pensión, sino también de su riqueza financiera. Por ejemplo, deben estar muy conscientes de cómo gestionan los ahorros a fin de mes, de las deudas que tienen, de si me conviene pagar, por ejemplo, primero el crédito tal que tiene una tasa de interés más alta que el ahorro que me están dando en tal entidad. Hacer ese tipo de análisis financiero, ¿verdad?, es muy importante porque está todo muy relacionado. A medida que me empiezo a ordenar un poco con el ahorro a nivel mensual, ¿verdad?, con los gastos que tengo, a generar un presupuesto a nivel de la familia, y empiezo a tener cierto espacio, puedo ya empezar entonces a valorar cuál es el mejor mecanismo para el ahorro, que como les decía, es ¿verdad?, es muy recomendable valorar en primer lugar los planes voluntarios por estos enormes incentivos fiscales que tienen, y cuando ya se toma eso en consideración y se tiene cierta holgura, entonces comprometernos a ese ahorro. Y la gente pensará, bueno, 5.000 colones no es nada, pero 5.000 colones en el tiempo, y si se hacen de forma consistente, pueden llegar a generar un aporte considerable en la vejez. El primer factor, ¿verdad?, en pensiones es el aporte, ¿verdad? El aporte consistentemente en el tiempo da mucho rédito, ¿verdad?, porque empieza a capitalizar, ¿verdad?, sumas considerables a futuro. De hecho, usualmente en las proyecciones que vemos en la superintendencia, las personas, incluso hasta de más bajos ingresos, son las que fácilmente llegan a tener tasas de reemplazo, lo que nosotros llamamos tasas de reemplazo, que es simplemente cuánto del salario con el que llego a pensionarme, ¿verdad?, obtengo como pensión, ¿verdad? Entonces, si yo gano, no sé, 500.000 colones, entonces, y si tengo una pensión de 300.000, ¿verdad?, entonces estoy más o menos generando una tasa de ahorro como de 60%, ¿verdad? Esa es mi tasa de reemplazo. En las personas de más bajos ingresos es donde es más fácil, ¿verdad?, que alcancen tasas de reemplazo más altas, porque el componente del tiempo, la tasa de interés del tiempo, ¿verdad?, repercute mucho más significativamente,
¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante que, sin importar, digamos, el nivel de ingreso que yo tenga, que empiece a hacer ese ahorro voluntario, ¿verdad? En la medida de lo posible. Pero como usted lo dice, todo esto, digamos, colinda con la educación financiera que puedo tener como persona, y también con otros temas relacionados con temas personales como digamos, los buenos hábitos alimenticios, de descanso, ¿verdad? Y incluso otros como de recreación, de lectura, ¿verdad? Hay un montón de literatura muy relacionada con el crecimiento personal que también colinda con los temas de pensiones. Entonces sí puede ser un tema muy bonito, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo en darle ese enfoque un poco más propositivo y positivo de cosas que podemos hacer. Pero si bien queda mucho en la esfera individual, también tenemos que aprovechar toda la estructura, ¿verdad?, que ha puesto el Estado, y que, como les decía, también da muchos beneficios si la sabemos aprovechar. Perfecto, don Mauricio, muchas gracias. Don Mauricio Soto, director de Supervisión de Riesgo de SUPEN, gracias por habernos acompañado en este espacio. A ustedes también que nos acompañaron, y nos despedimos, pero ya vienen también nuestros compañeros de Mucho que Contar. Gracias, don Mauricio.